Estamos en días muy especiales. Hoy es 12 de Tamuz, mañana 13. Estamos en la conjunción de los dos días, que son los días de la fiesta de la liberación del Rebbe anterior. Con respecto al 12 de Tamuz, dice, primero el 12 de Tamuz, hoy es el día que nació el Rebbe anterior. El mismo Rebbe que fue encarcelado, torturado y después liberado, nació en este mismo día. El día del nacimiento fue el día que le llegó la noticia de la liberación. Él había nacido en el año 1880, 5640. En este día, en el año 5687, 1927, recibió las buenas nuevas de que estaba libre del exilio que se le había impuesto luego de ser arrestado y encarcelado por sus esfuerzos por fortalecer la Torá y el judaísmo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Obadia? Y acá vemos de una carta del Rebbe anterior, porque el tema es este. Está muy lindo el Rebbe anterior. A ver, lo podemos ver hoy en día. Lo aleino, ¿no? Esta gente que lamentablemente fue secuestrada. Cada uno que fueron liberando, y al que ya liberan a todos los Yehudim, donde quiera nos encontremos, seguro que nos alegramos. Pero no tenemos en cuenta la fecha para celebrarlo el año que viene, por ejemplo. Sin embargo, lo del Rebbe anterior sí, es una fiesta para todos. O sea, el Rebbe anterior escribe en una carta. En los 2 días de salvación del 12 y 13 de Tammuz que se aproximan a nosotros para bien, que los Hasidim hagan fabrengen, para bien y bendición física y espiritual, tal como estableciera nuestro primer padre, el Alter Rebbe, que la memoria de este santo tzadik sea bendición para vida en el mundo venidero, su alma descansa en las ocultas alturas excelsas, su mérito nos proteja. En este Fabrengen los Hasidim hablarán unos con otros en espíritu fraternal acerca del fortalecimiento de los tiempos fijos de estudio. Les envío mi brajá de que Hashem muestre su favor hacia ellos física y espiritualmente. O sea, que vamos a ver el de mañana, que es una continuación, también fiesta de la liberación, no se dice Tajanún. En este día, el día de mañana, el Rebbe Rabbi Yosef Itzhak salió a la libertad. El arresto comenzó a las 2:45 del miércoles, 2:45 AM, o sea, de la madrugada, del miércoles 15 de Sivan, de ese año 1927, 15 de junio. Permaneció en exilio en la ciudad de Kostromá hasta media hora pasada la medianoche, miércoles 13 de Tamuz de 5687, 13 de julio de 1927. De una carta del Rebbe para la fiesta de la liberación. Envío un Mahamar, mi participación para su éxito con mis amados amigos. Los Hasidim donde quiera residan o residen para estar unido a vosotros en vuestro Fabrengen con el objetivo de fortalecer las prácticas del Hasidut, fijar y cuidar los tiempos para el estudio de Hasidut y estimularse a cumplir en la práctica lo estudiado. Que nuestro Dios y Dios de nuestros padres bendiga a toda la comunidad hasídica, a ellos, su hogar, sus hijos y nietos, entre nuestros hermanos, el pueblo de Israel. Hashem les conceda vida eterna con todas las cosas buenas de alma y cuerpo. ¿Qué tal, Eduardo? Entonces, vemos que este día, el Rebbe anterior explicó que no es solamente una liberación de él, sino esta es un día de liberación para todos nosotros. La historia más o menos ya la contamos muchas veces, pero voy a ir ahí un detalle con un comentario del Rebbe muy interesante, que el Rebbe dice así:
Cuando, o sea, creo que lo conté ayer, el Rebbe anterior, cuando llegó al exilio a Kostromá, después de haber sido torturado, después de haber sido, estaba en la cárcel y estuvo en el calabozo bajo condiciones infrahumanas. Había recibido en principio la pena de muerte. Después 3 años de trabajo forzados y por fin, perdón, 10 años de trabajo forzados. Y lo último, que ya era muy bueno al lado de lo que es el principio, 3 años de exilio en un pueblo, en una ciudad, Kostromá se llama. Entonces, ¿cómo era el ceder? El orden era, para que el Rebbe no se escape, digamos, una vez por semana tenía que presentarse en la oficina local de la jefa de la policía para ahí firmar algo o mostrar que está presente. Cuando llega el primer día que le tocó, era un martes 12 de Tammuz. Cuando llega, creo que esto no sé si lo hablé ayer, pero si no, igual lo que quiero comentar es lo que viene después. Pero no puedo comentar lo que viene después sin contar lo que viene antes. Entonces, se encuentra que la oficina estaba cerrada. Entonces, pero había un custodio, digamos, un guardia. Entonces, ahí se enteró de que ese día era un día feriado. Estamos acostumbrados a los feriados, sabemos que puede aparecer un feriado en cualquier momento. Ahí también en Rusia había feriados. Pero le dije, le dije, el custodio el guardia que estaba ahí, le dice, mire, llegó una orden de Moscú que usted queda liberado, pero hoy no se la puedo entregar ni nada porque no están los administrativos, no están los oficiales, vuelva mañana. ¿Qué tal, Eduardo de Avellaneda? Entonces, bueno, cuando vuelve al día siguiente el rab anterior, entonces le dicen que está liberado, le muestran la orden que llegó de Moscú y le dicen así, por favor, váyase, no se quede acá, porque la orden llegó de Moscú y si en Moscú se enteran que usted se quedó un día más de lo que tenía que quedarse, que no se fue enseguida, hoy voy con nosotros. Como dice el Talmud, a veces dice, en balanes makir benizó. El que le pasa un milagro, a veces no sabe reconocer el milagro. En realidad, permanentemente tenemos milagros, pero de tanto en tanto Hashem nos muestra milagros más revelados para que podamos entender que toda nuestra vida es una vida sobrenatural y guiada por Hashem. Y dice el Rebbe, esto fue un milagro abierto, porque hasta unos días atrás estaba prácticamente en el otro mundo. Y ahora no solamente que lo liberan, porque el Rebbe anterior hubiese dicho, bueno, la verdad que me recibieron muy bien y me voy a quedar unos días acá, descansar, qué sé yo. No, le dijeron, señor, rabino, váyase de acá, no lo queremos ver por acá. Y no solamente no lo queremos ver por acá, sino que es peligroso para nosotros que usted se quede. O sea, se dio vuelta todo el tema, toda la tortilla, como decimos. Y esto es un nes revelado, es un milagro revelado. Como dicen en los escritos de la Arizal, y también está traído en la Megilá, Ayamima Elu, Nizkarim Benasim, estos días vuelven cuando viene un día especial, un Yom Tov, por ejemplo, y este es un Yom Tov hasídico, que así nos dijo el Rebbe anterior, todos los sucesos que acaecieron en la primera oportunidad vuelven a repetirse de alguna forma u otra, en forma material, en forma espiritual. Entonces, todo lo que pasó en ese momento vuelve a suceder ahora de vuelta. Entonces, siendo que vuelve a suceder ahora de vuelta, son días para que los aprovechemos. Recapacitemos qué fue lo que pasaba en ese momento.
En ese momento prácticamente no, que el líder del pueblo de Israel era el rebe anterior. Y el rebe anterior había armado toda una red para difundir judaísmo, todo tipo de judaísmo, fundamentalmente lo que era educación de los niños. La educación de los chicos era fundamental. Y para eso mandó Hasidim, Shluchim por todos lados. Donde faltaba un Heider, donde faltaba un maestro, él lo reponía. Donde faltaba un shohet lo mandaba. Donde faltaba hacer una mikve, él juntaba el dinero para que haya una mikve. Y así sucesivamente todos los aspectos relacionados con la vida judía. Y la gente se sentía conectada con el rebe anterior. Y eso le daba fuerza para seguir adelante. En el momento, y todo esto lo que estoy diciendo lo cuenta el Rebe, en el momento que lo arrestan al Rebe anterior, fue un bajón anímico para toda la comunidad en general y para la comunidad jasídica en particular. Porque si el Rebe está encarcelado o vaya a saber lo que es, peor, entonces, ¿de quién nos agarramos? Esto fue realmente un bajón muy grande. Entonces, la liberación posterior que vino que tuvo el Rebbe anterior, Baruch Hashem, con todos los milagros que pasaron en ese momento, a pesar de todo lo que sufrió, esto es lo que nos queda a nosotros y nos da el ímpetu para seguir adelante, para no aflojar Hasbe Shalom. Como creo que conté ayer, en el año 1920, en ese mismo año 1927, en Purim Catán, en el pequeño Purim, el Rebbe anterior reunió ahí en un shil, en una sinagoga, hizo un fabrengen, dijo un mahamar jasídico muy encendido, a pesar del peligro que esto tenía. ¿Y el mahamar de qué hablaba? El mahamar hablaba de la educación de los pequeños niños. Y justamente el último mahamar que recibimos nosotros de mano del Rebbe, que lo estudiamos normalmente en Gimel Tabus, que fue la semana pasada, ese mahamar empieza con las palabras Beatate Tzabet Bene Israel, vos vas a ordenar a los pueblos, a los hijos de Israel. Y el Rebbe lo relaciona con ese mahamar que dijo el Rebbe anterior en ese pequeño Purim, Purim Catán, del Mesirut Nefesh, del sacrificio que hay que tener en aras de enseñar, de difundir la educación judía entre todos los judíos. Mesirut Nefesh total. Y lo compara con Mordejai Yehudi, que Mordejai Yehudi en los días de Amán, él fue y reunió a 22.000 alumnos y les enseñó Psukim de la Torá. Y todo esto fortaleció lo que es la educación judía. Y esto trajo la Geulá, esto trajo la salvación de Purim. Entonces, así como dice Moshe en su generación, igual que, o Mordejai en su generación, es como Moshe en su generación, así también en cada generación y generación tenemos un Moshe, un Mordejai, un Rebbe anterior, un Rebbe y tantos otros que pasaron a lo largo de la historia. Pero después viene algo muy interesante. En este Mahamar, el último Mahamar que dijo el Rebbe, Beatate Tzabé, el Rebbe dice que hoy en día, o sea, tenemos que tomar de lo del Rebbe anterior, pero hoy en día hay una variante. En esa época la gente tenía Mesirut Nefesh. Tenía Mesirut Nefesh a todo. Pero hoy en día, Baruch Hashem, en el mundo libre, eh, cada uno puede profesar la religión como quiera, puede hacer lo que se le dé la gana. Ya algunos se pasaron para otro lado, ¿no es cierto? De la libertad pasó a ser libertinaje. Entonces no tenemos esa necesidad de ese Baruch Hashem, de ese Mesirut Nefesh, de ese sacrificio que había en aquella época. Entonces nosotros no podemos llegar a ese nivel. Viene el Rebbe y nos dice,
ese Mesirut Nefesh, ese sacrificio que tuvieron los Yehudim, que llegaba hasta el Etzema Nefesh, hasta que llegaban hasta la esencia del alma de ellos, hoy en día tenemos que tomar ese Mesirut Nefesh, podemos tenerlo sin necesidad de estar oprimidos, porque la opresión viene de adentro. El Yetzer Hará se nos mete adentro. No es alguien que viene con un palo, con un revólver o Hasbe Shalom, con cualquier otro arma, sino es algo que tenemos adentro. Entonces, si nosotros aplicamos ese Mesirut Nefesh que lo tenemos, que es nuestra esencia, para lograr primero nosotros sumar una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah, y no solamente nosotros, sino enseñar a otras personas, a otro Yehudí. Entonces, esto es lo que va a traer el Mashiach. Y esto es como se dice, el Tzav Hasha'ah. En el ejército hay algo que se dice Tzav Hasha'ah. Tzav Hasha'ah es la orden del momento, la obligación del momento. Y la orden del momento es esta. Escuché un comentario de un rabino Gluchowski que está en Israel, muy interesante. Él trajo un ejemplo. Y dice, hoy en día lamentablemente estamos en la guerra ahí en Gaza, en Gaza. Entonces dice, de repente podemos tener un soldado, que ese soldado está hace 3 meses o 4, hoy vi un videíto que uno le dice que Netanyahu fue a visitar unas bases ahí en Gaza, y uno le dice, hace 9 meses que estoy ahí, por favor, no, que estoy acá, le dice, yo soy de Tel Aviv y no quiero que no afloje porque hay que seguir adelante, que dice, bueno, pero eso es el videíto. Agarremos un soldado de lo que está ahí, 9 meses, o 3 meses, o 2 meses, o un mes, que el tipo está ahora en el verano israelí, todo pertrechado, transpirando, pero eso es lo de menos cargando todo la mochila que pesa un montón, cargando la ametralladora, el rifle, no sé, con las municiones, con todo, con la comida, con todo lo que él tiene. Por supuesto, con los tefilim que llevan en un bolsillo. Pero eso es lo de menos. Está transpirando, está con todo, pero más aún, está tensionado porque siente las balas, siente las bombas, las granadas que van pasando de un lado para el otro, está en una tensión permanente. Y en el mismo momento, y esto es la realidad, hay un soldado que está bueno, no sé, en otro pelotón, que está por ahí en Tel Aviv o en Modi'in o en cualquier otro lado, y él está en una oficina en el piso 18, en el piso 20, llega y con aire acondicionado, tomando el cafecito, se sienta en la computadora y ¿es lo mismo o no es lo mismo? Físicamente tal vez no es lo mismo, pero lo necesitamos a los dos. Porque este soldado que ahora le toca estar ahí en Tel Aviv, en el piso 18, por decir algo, en una oficina, él le está dando todo el soporte a ese soldado que está en el frente. Y más aún, este que está en el piso 18 lo puede salvar al otro, porque si el otro pide ayuda y este lo escuchó y enseguida mandó la orden, etcétera, se salvó todo. Pero uno está transpirando, está todo, perdón la expresión, está todo reventado y alerta y tensionado, y el otro está tranquilito, mirando la compu, apretando botoncitos, tomando el cafecito. Si estaría acá en Buenos Aires, por ahí estaría en alguna parte del interior, estaría tomando un mate, pero está todo tranquilito, pero los necesitamos a los dos. Nosotros, por lo menos que los que no estamos en la guerra directamente, somos aquel soldado que está en el piso 18. Pero eso no quiere decir que tenemos que relajarnos. Eso no quiere decir que no tenemos que tener el Mesirut Nefesh. Porque si ese soldado que está en el piso 18 no está atento a lo que está pasando en el frente de batalla, se viene todo abajo, Hasbe Shalom. Y eso no se puede permitir. Entonces todos tenemos que tener ese Mesirut Nefesh. Para nosotros es más fácil por un lado porque no tenemos la opresión, pero más difícil por el otro porque estamos relajados.
ahí es donde tenemos que buscar la esencia de nuestro alma para que aquellas cosas que lo hacemos con más tranquilidad, que la hagamos con todo el corazón y con toda la esencia. Este muchacho, este rabino que estuve escuchando hoy, él contaba que cuando estaban ahí en Rusia, uno mira las fotos y uno ve que si miraba a la gente mayor, uno veía que tenían una vida, por lo menos externamente, se veía una vida judía plena. Digamos, se podía ver, los hombres estaban con barba, con sombrero, con saco largo, las mujeres con la cabeza cubierta, atuendos con sniut, con recato. Se podía pensar así. Uno veía fotos de los más jóvenes y de repente los veía que eran más, aparentemente más modernos, no llevaban barba, por ahí no iban con la cabeza cubierta, cosas así. Y uno podía pensar que estos eran más liberales. No, no es que eran más liberales. Era pashut kipshuto, como se dice claramente, era peligro de muerte o peligro de vida, no sé cómo se dice, el caminar por la calle para una persona joven caminando por determinados lugares por las calles. Por eso, o sea, sacaban la barba o iban sin la cabeza cubierta, etcétera, por el peligro que eso traía. Y este cuenta que un abuelo del padre, creo que era, sí tenía la barba. ¿Y cómo hizo? Cuando era joven tenía problemas de corazón, entonces no podía salir, estaba en la cama todo el tiempo, entonces bueno, nadie lo veía, podía dejarse, pero los demás era muy difícil, era muy bravo. Y esto es lo que esto es lo que recibimos nosotros, pero como nos dice el Rebe, hoy en día no tenemos necesidad de llegar a ese Mesirut Nefesh, sino diferente. Hoy en día puede haber, lo aleinu, Hasbe Shalom, una hora de antisemitismo, ¿no es cierto? Pero es por una cuestión esencial, por ignorancia, por lo que sea. Pero el mundo libre permite que un yehudí o de cualquier otra religión profese su religión. Y contó que el abuelo de él no venía de una familia de Jabá. Y esto era en los años 40. Cuando el rey anterior llegó a Estados Unidos, una de las primeras cosas que él instauró fue algo que se llamó Release Time. Release Time también se lo llamaba Wednesday Hour o Mittwoch Show, la hora del miércoles. ¿Qué constituye? Porque hasta hoy en día está esto. Yo participé de ese programa también, Baruch Hashem, tuve el Zehut, que una hora por semana se va a las escuelas públicas con permisos, nos daban a los chicos judíos, los llevamos a una escuela, a un templo, a un shil, y se le da una hora de judaísmo. ¿Y qué se hace en esa hora? Se le muestra lo que es un tzitzit y que diga la brajá, se le da de comer algo para que digan una brajot, qué es una alef, qué es una bet, pero él cuenta así, contaba el abuelo de él, que él no estudiaba en la yeshiva de Chabad, él estudiaba en otra yeshiva que se llamaba Torah Badar. Es una yeshiva que hasta hoy en día creo que está, una yeshiva muy importante. Muchos de los de Torah Badar después se acercaron a Chabad. Y cuenta que la yeshiva de Chabad no tenía muchos alumnos. Entonces no había tantos muchachos para ir a tantas escuelas para rescatar o para enseñar a los chicos. Entonces buscaban jóvenes de otras yeshivot. Entre los jóvenes estaba él, que en total eran, dice, unos 400 muchachos que estaban entre todas las escuelas para ir a buscar a los chicos. Un día tuvieron una audiencia con el rebe anterior. Y el rebe anterior les habló lo importante que es esto y lo importante de enseñar a los chicos lo que es una alef, lo que es una bet, lo que es una brajá, lo que es un tzitzit.
Y él en ese momento se puso a pensar, si este Rebbe, después de todo lo que pasó, de todo el sufrimiento, la tortura, que se tuvo que ir primero de Rusia, después irse de Polonia, y con todo, después pasó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y apenas se salvó, llega a Estados Unidos y se preocupa por llegar a cada niño y niño para enseñarle lo que es una Aleph, enseñarle lo que es una Bet, no tuvo más alternativa que hacerse un Hasid del Rebbe anterior. Y hoy uno de los nietos de este señor, Rabino Gluchowski, es uno de los rabinos principales de Jabat en Israel. Es el shliach principal en Rehovot, se llama Mendy Gluchowski, estuvo acá varias veces. Yo soy compañero, digamos, de un hermano mayor de él, que se llama Moishe Meir Gluchowski. Es toda una familia, los hijos son shluchim. Y todo gracias a que el impacto que el Rebbe anterior tuvo en toda la judeidad. Nosotros no, tal vez no nos podemos imaginar cómo en aquella época, sin los medios de comunicación, sin las redes como tenemos ahora, pero la imagen que representaba el Rebbe anterior ante todos los judíos. Yo vi eh, periódicos de época donde el Rebbe anterior, incluso en los años, en el año 30, había ido, 29 y 30, había ido a Israel y después fue a Estados Unidos, y como con titulares enormes que el Rebbe anterior está llegando, y cuando fue a Estados Unidos viajó por un montón de ciudades, incluso estuvo en la Casa Blanca para el Rebbe anterior iba para juntar plata para poder mandar a Rusia y la gente que estaba padeciendo hambre. Y también para, por supuesto, ayudar a la familia para que haya educación y para que haya todo lo que se necesita dentro de lo que él podía. Entonces, este espíritu, este coraje que mostró el Rebbe anterior en esa época, que Hasbe Shalom, que no tengamos necesidad de pasarlo nosotros, pero que sí sepamos utilizar este coraje para hacer las cosas que tenemos que hacer, que, es mucho más, que en cierta forma es mucho más fácil. Y de esta forma el camino queda allanado totalmente para que venga el Mashiach inmediatamente y este Yudbet, Yud Tammuz, podamos terminar de celebrarlo con el Mashiach y con los Rebbeim y nuestro Rebe en la querida tierra de Israel.